resultados que tengan impacto patrimonial, ¿no? Resultados y cambios en la calidad y cantidad en el patrimonio. Esas variaciones cuantitativas y cualitativas. Cuando estamos hablando de los bienes de uso, recuérdenme ustedes cuáles les vienen a la mente los bienes de uso de una empresa, por favor. Así los hago participar y no se me duermen. ¿Qué me pueden nombrar, por ejemplo? Bienes de uso de la empresa. Mercadería, instalaciones. Bienes destinados al uso, ¿no? Porque ahí me acaban de decir mercadería y la mercadería es destinado a qué está. A la venta. La venta. Son bienes destinados a la reventa. Justamente los bienes de uso están destinados al uso. O sea, son adquiridos para usarse, tanto en el proceso productivo o en la parte administrativa o la parte que sea que esté destinada al uso en la empresa. Yo les acabo de dar el rubro vendría a ser bienes de uso. Y ahora les estoy preguntando algunas cuentas que se acuerden representativas de ese rubro. Muebles y útiles. Muebles y útiles. Rodados. Rodados. ¿Qué más? Elementos de PC. Equipos de PC, sí. ¿Qué más? Todo aquello representativo de un uso en la empresa, o sea, dijeron bien, equipos de PC, muebles y útiles. Sí, de producción, las maquinarias. Las maquinarias en una empresa productiva. Todos aquellos bienes de uso y que estén destinados al uso específico en el ente de que se trate. ¿Cuál les parece que podría ser un bien de uso no tan conocido contablemente en una hacienda dedicada a la cría de ganado, justamente a producir ganado? ¿La cría o no? ¿El ganado en sí? Claro. Sí, ahí estaría dentro de la parte de inmuebles. La tierra, muy bien. Y si están en un ente de ese tipo, ni más ni menos, un semental, por ejemplo. Un toro semental. ¿Pero en qué categoría entra? Justamente porque es un bien de uso, es un bien que justamente se usa para su producto, inyectarlo de una manera, a través de una maquinaria, y obviamente en toda la cantidad posible de vaquitas destinadas a la preñez, ¿no? Fíjense que cómo varía de un ente a otro, por eso le dije, lo voy a hacer pensar un poquito. Pero bueno, una anécdota, era comentarles algo. Nosotros nos vamos a hacer hincapié en los más conocidos, como bien ustedes dijeron, instalaciones, maquinarias, equipos de PC, etcétera. Pero siempre acuérdense que algo que sea muy representativo, un bien de uso, lógicamente es tal y obviamente pierde su valor a través del tiempo. ¿Qué es que significa que pierde su valor a través del tiempo? Obviamente a través del uso. Ustedes saben que si ustedes tienen un vehículo de su propiedad, o sea, ustedes individuos y no son una empresa, lo compran, apenas lo sacan de la agencia, lo utilizan, va perdiendo su valor a medida que va pasando el tiempo. Y hay una parte contable y hay una parte económica. Si ustedes ese vehículo, yo para hacerlos pensar, lo sacan de la agencia, lo dejan adentro de su garage, ¿no? Y no lo rodan, o sea, ese vehículo no rueda en la calle. Y tiene casi nada de kilómetros, o sea, se compran un BMW, porque les va muy bien en su trabajo, y lo tienen ahí. Económicamente, ese vehículo, por supuesto, no está... ¿Aumenta de valor? Claro, independientemente de los vaivenes de la economía. Pero nosotros estamos enfocando ahora en el uso, en los usos. Eso. Entonces, económicamente no va a perder valor porque justamente no está sufriendo de uso. Claro. Pero contablemente nosotros vamos a tener en cuenta el paso del tiempo, el paso lineal del tiempo. Ahí hay un micrófono abierto en la gerencia operativa de equipos de apoyo.
que no puedo individualizar al alumno, pero la gerencia operativa de equipos de apoyo, ahí se mutió. Bien. Lo que les estaba diciendo, que justamente hay un tema económico y un tema contable. Nosotros nos vamos a enfocar en el concepto contable de amortización. La contabilidad tiene que tener en cuenta cómo, ahí admito una alumna más, cómo va perdiendo su valor en el tiempo cada uno de esos bienes de uso de una manera distinta. Y acuérdense que también, por los requisitos contables, que tiene que tener cumplimiento cuando damos información contable, acuérdense, la comparabilidad, la homogeneidad, todo eso, hace que tengamos ciertos parámetros y tengamos un uso común, un criterio común justamente para amortizar, porque si no, se tornaría todo muy difícil de comparar entre empresas o dentro de la misma empresa. ¿Está bien? Bien. Entonces, va a existir un concepto que se va a llamar vida útil. ¿Cuánto de vida tiene ese bien justamente para la contabilidad? Independientemente que ustedes me digan, sí, pero yo esta PC la compré hace un año y me va a durar 10 porque yo la cuido mucho. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero contablemente tiene una vida útil determinada, establecida, que nosotros no lo discutimos. También los muebles y útiles, porque ustedes me pueden decir, sí, compramos un juego de living, un juego de sillas y mesas, y lo tengo 50 años, lo tengo impecable, porque se usa poco, etcétera, etcétera. Sí, pero contablemente también tiene una vida útil estimada, y obviamente por convención, que significa convención, que obviamente se conviene, las normas contables lo establecen, entonces ya es ley, o sea, lo establecen las normas, no nos podemos apartar de eso. Y después la forma. Justamente, cuando ese cálculo que ya van a ver cómo se hace, tiene que tener en cuenta el valor de origen de la cosa que estemos tratando, de ese bien de uso, su valor de origen. Si tiene un valor residual, para restarlo, nosotros vamos a considerar que el valor residual, para no complicarlo con los cálculos, va a ser 0 siempre, no va a haber valor residual. Pero sí tenemos que tener en cuenta esos dos factores fundamentales para hallar ese valor de la amortización, que lo van a ver un poquito más claro cuando vemos el ejemplo. Ahora yo se lo estoy solamente enunciando. Entonces, tengo que tener en cuenta el valor de origen. Tengo que tener en cuenta la vida útil de ese bien, sea una PC, sea muebles y útiles, sea un rodado. ¿Está bien? Entonces, en función de esos conceptos, justamente tomo nota de lo que necesito para ir hallando ese cálculo de esa amortización. Otro tema también es cuándo ingresa ese bien al patrimonio y cuándo empieza a amortizarse y de qué forma, en qué cuantía. Nosotros vamos a tomar el concepto de año de alta, o sea, año de compra completo. En la línea de tiempo, imagínense la línea de tiempo de 1 del 1 del X1 al 31/12 del X1, no me importa si el bien ingresó el 1 del 1 del X1, si el bien ingresó el 1 del 6 del X1, o si el bien ingresó el último día del ejercicio. ¿Me van siguiendo lo que digo? No me importa. Lo que sí me importa es el concepto de año de alta completo. Entonces, se amortiza ese bien, independientemente del día en que ingresó, justamente por el concepto año de alta completo, en forma completa. O sea, por todo el periodo. Las amortizaciones es periodo a periodo. Justamente ir reflejando y mandando a resultados esa amortización, que valga la redundancia, que es un resultado negativo, porque estamos hablando de desvalorización de ese bien. Entonces, claramente es una cuenta de resultado negativo. La palabra amortizaciones, o mejor dicho, expresamos mejor la cuenta amortizaciones, y ustedes van a ahora ver el nacimiento de una cuenta de una naturaleza distinta a las que conocen. ¿Me pueden decir qué distintos tipos de naturaleza ustedes conocen ya, aparte de la nueva que yo les voy a presentar? ¿Qué naturaleza de cuentas conocen? De activo, pasivo, ¿eso? ¿De resultado? Sí, activo, pasivo.
Patrimonio neto y resultados negativos y positivos. Esas las que conocen. Bueno, ahora yo les voy a introducir una nueva que opera totalmente distinta a las demás y se llama cuentas regularizadoras del activo. Cuentas regularizadoras del activo. Y esta cuenta nueva, justamente lo que hacen es regularizar el activo de alguna manera, tratándose de amortizaciones acumuladas esta vez. Una cuenta es la cuenta amortizaciones como de resultado negativo, y otra cuenta que se parece el nombre pero no es resultado negativo es una cuenta regularizadora del activo, que se llama amortización acumulada, lo que sea. Lo que sea, ¿qué significa? Rodados, puede ser amortización acumulada, muebles y útiles, amortización acumulada de equipos de PC, o lo que estemos tratando. Ese es un nuevo concepto que ustedes hoy están introduciendo y opera de manera independiente a las otras naturalezas de cuentas. Por eso les dije, de las que conocen ahora van a tener agregada ese tipo de cuenta. Les hablé de los bienes de uso, les hablé de las amortizaciones, que es el concepto de cómo esos bienes se van depreciando en el tiempo y cómo lo tengo que reflejar contablemente. O sea que seguramente ese hecho económico, por el mero transcurso del tiempo o teniendo en cuenta el valor de origen y la fecha, voy a calcular la respectiva amortización, tengo que hacer los cálculos previos justamente para registrar tanto el evento de la compra en sí, que ustedes ya conocen cómo hacerlo, o posteriormente el hecho de amortizarlos en su totalidad. En su totalidad me refiero al periodo que le corresponda, en esa porción que le corresponda, teniendo en cuenta, lógicamente, el valor de origen y la vida útil. Otro tema relacionado con lo que... Chicos, ¿me van siguiendo más o menos lo que decimos? Igual lo van a entender un poquito mejor con el ejemplo práctico. En el ejemplo práctico, todo lo que yo dije se vuelve a repetir de manera práctica. Y yo lo voy a reiterar. El valor de origen. Y el valor de origen va a estar dado por la factura de compra. Pero ¿qué pasa? Tengo que analizar y ser un poco más analítico, valga la redundancia. ¿Qué valor de origen tomo? Sí, el valor facturado, lo que me costó ese bien, lo que aparece en la factura. Pero también, ojo, que algunos bienes necesitan tener y activarse para poder ponerse en funcionamiento diversos gastos. Les doy un ejemplo. Voy al ejemplo, un ejemplo clásico. La empresa compra un utilitario, un vehículo. Eso es un bien de uso, ¿estamos de acuerdo? Una camioneta. Tiene una vida útil. Ya les estoy adelantando que es de 5 años, contablemente, siempre. Los rodados tienen una vida útil de 5 años. Ya ahí tienen un dato. Pero aparte, cuando es adquirida, su valor de origen es afectado ¿por qué? Por esos gastos necesarios para que esa máquina, en este caso el rodado, ese automóvil, pueda ser puesto en funcionamiento, o sea, pueda rodar. No se puede, no hay forma de evitar el gasto de que, por ejemplo, en un vehículo. De combustible. La nafta, por supuesto. No, estoy apuntando a los gastos antes de que el vehículo empiece a rodar. Patente. Los gastos de patentamiento y flete, por ejemplo. Ningún vehículo sale a la calle sin la patente ni haber abonado los gastos de flete. ¿Se entiende lo que digo, chicos? Entonces, una vez que rueda, ya serán gastos y tratados como gastos, como ustedes lo conocen. Pero antes de eso, antes de poder ser puesto en funcionamiento, tengo que tener en cuenta esos gastos y sumar esos gastos a su valor de origen. En definitiva, les doy un ejemplo. Si el vehículo sale 3 millones de pesos y los gastos de patentamiento el 10%,
y los gastos de flete otro 10%, el vehículo, su valor de origen, ¿en cuánto va a ascender? Por lo que acabamos de decir. Exacto. Porque va a haber 10% de esos 3 millones, o sea, 300.000, de gastos de patentamientos incluidos dentro de ese valor de origen, y aparte los gastos de patentamiento, los gastos de flete, perdón, flete y patentamiento por otros 300.000. Entonces, bien dice ahí la alumna, será 3.600.000, no será 3 millones. ¿Está bien? Y a partir de eso empiezo a hacer el cálculo de su respectiva amortización. Con otros bienes pasa lo mismo y el análisis lo mismo. Y se desagrega para un lado o para el otro. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Vamos a una maquinaria de una empresa productiva. La maquinaria de una empresa productiva, sí, la compro. ¿Viene de dónde? Del exterior, por ejemplo. Bueno, todos esos gastos necesarios de la aduana, etcétera, etcétera, y hasta que me la entregan en el depósito, los tengo que activar, porque son gastos necesarios que no los puedo evitar. ¿Está bien? Entonces, todo eso va a formar parte de su valor de origen. Aparte, puede suceder que necesite el informe técnico de un ingeniero. Y eso tiene un costo. Y sin el informe técnico esa máquina no arranca. No hay forma de que arranque. Entonces, ¿es un gasto necesario? ¿Sí o no, chicos? Sí. Entonces lo tengo que seguir sumando. Luego, puede suceder que necesite esa máquina tener una cierta plataforma, una cierta base. Sin la base no funciona, se hunde. No hay forma de poner la máquina en otro lugar distinto a esa base necesaria para que la máquina esté en condiciones de poder hacer el primer giro. Entonces, esa base, lo que cueste construirla, va a ser un gasto necesario para que esa máquina esté en condiciones de ser puesta en funcionamiento y prestar sus funciones. Entonces, también lo sumo ese valor. Bien. Yo por ahora les estoy diciendo todos gastos necesarios para que la cosa funcione. Ahora vuelvo al ejemplo del auto. Ya sabemos que los gastos de patentamiento y flete los tengo que activar, lo que se llama activar, pasan a formar parte del valor de origen. Ahora imagínense que ese vehículo le ponen de última generación un estéreo, le ponen un ploteado de un color fluo en las ventanillas y una antena, no sé, estratosférica. Todo eso que acabo de decir, ¿cómo? Bueno, todo eso podría ser, ahí ya estamos en un gris, podría ser analizado desde el punto de vista, ¿es necesario que tenga la alarma para que esa máquina preste funciones? Si la respuesta es sí, se activa. Si la respuesta es no, no es un gasto necesario para que esa máquina funcione. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso yo ahora me fui al exageramiento y les dije un ploteado determinado, una antena tal o un estéreo de última generación. Bueno, la máquina no necesita esos gastos. Fíjense que yo estoy hablando ahora de gasto, no dije activación. Y tienen que ser tratados como gastos, porque no son necesarios para que esa máquina funcione. Se puede prescindir perfectamente de esos gastos. Entonces deben ser tratados como gastos generales o gastos del automóvil. ¿Está bien? Y obviamente la cuenta, hay nacimiento de una cuenta de resultado negativo, ¿no? No se activa de ninguna manera, porque no necesito esos gastos como para que esa cosa funcione. Son accesorios, no siguen a lo principal. El concepto siempre es, lo que sigue a lo principal no es accesorio. Bien. ¿Dije bien? Lo que sigue a lo principal, lo que sigue a lo principal es accesorio. Sí. Lo que no, obviamente no lo es. Es principal. Bueno, ahora yo les voy a compartir un breve ejemplo y vamos a plasmar todo lo que estuvimos hablando con respecto a bienes de uso. Valor de origen, la vida útil, los gastos necesarios o no, su análisis, la valoración de esas cuestiones, las cuentas que intervienen. Así ustedes ya, de una manera teórica, ya tienen el primer pantallazo
y de una manera práctica lo pueden ir asimilando. Voy a compartir, a ver si me deja. Bien. Espero que puedan ver bien. Ahí. ¿Lo ven bien, chicos? Alguien que lea la primera parte. Bueno, lo que acaba de leer la compañera obviamente es el hecho económico. Fíjense que claramente dice registrar la compra, como ustedes ya la conocen, y registrar la amortización, lo nuevo que hoy acaban de aprender. ¿Está bien? Bien. Bueno, para empezar a resolver esto, yo les di la parte teórica, pero acá lo tienen otra vez, esto lo está subido en la plataforma, y obviamente tiene unos conceptos que los estuvimos enunciando, que son los bienes de uso, son aquellos bienes destinados al uso, a ser utilizados en la actividad principal de la empresa y no destinados a la venta. Bueno, que sufren la pérdida de valor, ya lo dijimos, por su utilización en la actividad económica de la empresa. Y ingresan a un valor de origen, que también lo hablamos, y que se va depreciando año a año. O sea, hay una imputación de ese deterioro, que se llama amortización, año a año. Amortización o depreciación, de manera indistinta. Esa pérdida de valor es un resultado contable, una pérdida a tener en cuenta, y debe ser registrada año a año. Por ahora vamos bien, chicos. Es lo mismo que estuvimos hablando. ¿Está bien? Bueno, hay un alumno. Sí. Al final. Al final. Al finalizar. Claro. Justamente, imagínate la línea de tiempo, arrancamos nuestro ejercicio contable el 1 al 1 del X1 y nos termina el 31-12 del X1. Justamente en la época de la preparación del balance, el 31-12 del X1, justamente todas las amortizaciones deben tenerse por realizadas, o sea, ya se deberían hacer esos asientos de amortización, justamente porque ya pasó el periodo en el cual esos bienes tienen que ser considerados como que se han depreciado en su totalidad. Obviamente por la porción que les corresponda, ¿no? Teniendo en cuenta la vida útil. ¿Fui claro en lo que dije o mezclé cosas? Bien. Luego hablamos del valor de origen, ¿se acuerdan? El costo de adquisición del bien, su sacrificio económico, y es el precio de compra más todos los gastos necesarios para poder ser utilizado, puesto en funcionamiento el bien que estemos tratando. También eso lo tienen en forma verbal en esta clase, en forma textual en este ejercicio. Bueno, también hablamos de la amortización acumulada, que no tiene nada que ver con la amortización, pero sí se relaciona lógicamente, y que es una cuenta regularizadora del activo, como yo les aclaré. Es una cuenta distinta a todas las otras cuentas, y su función es regularizar un activo. Porque es obligatorio exponer, que creo que esto aparte lo omití, no se los dije, el activo de cierta forma y abajo inmediatamente restándole justamente todas las amortizaciones acumuladas de todos los ejercicios anteriores de ese bien de que se trate. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver un poquito mejor más adelante. Bien. Para el cálculo de la amortización,
Acuérdense que yo les dije, el valor residual va a ser 0, entonces no lo tengo en cuenta, pero sí necesito el valor de origen. Ya ustedes están en condiciones de decirme, en este caso, el valor de origen del bien. ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir el valor de origen de esto que tuvimos como primer ejercicio? El valor de compra más los gastos necesarios para activar la utilización del bien de uso. Ajá. Y en este caso, ¿de qué bien estamos hablando? Y de un rodado, por ejemplo. Bien. Y entonces, ¿a cuánto ascendería ese valor de origen? Si sale 300 el valor de compra, tiene que tenerse en cuenta el patentamiento y el flete, póngale, como usted dijo, 600 más, ese sería el valor de origen. Ajá. Y en este ejercicio que estoy pintándoles, que ustedes lo leyeron. 1.100.000 sería. Sí, ahora recién lo estoy viendo, lo que pasa es que lo escuché nada más. A ver, un segundo, que hay alguien que quiere entrar, a ver. María Cayo, ¿la conocen? Chicos. Sí. Estaba intentando entrar desde hace rato. Ahí recién apareció. Bien. Vuelvo con ustedes. A ver, no quiero salirme del... Ahí. Bien. Entonces, me dijeron que el valor de origen va a ser 1.100.000. Justamente la suma de lo que vale esa camioneta, 1.000.000, más los gastos necesarios de flete y patentamiento, que eran 100.000. ¿Está bien? Por ahora vamos bien. Estamos aplicando lo que aprendimos. Valor de origen, 1.100.000. Y chicos, la vida útil del rodado, ¿cuánto es? 5 años. 5 años. Lo tienen como dato, y si no, ya lo tendríamos que estar más o menos masticándolo y memorizándolo. Y voy a la tabla de vidas útiles. Lo tenían en el ejercicio, pero fíjense que ya esto es la convención. O sea, por convención, cualquier maquinaria, contablemente, su vida útil es de 10 años. En este caso específico rodado, su vida útil siempre va a ser de 5 años, o el 20% anual. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Sí. Luego, fíjense que los inmuebles 50 años, muebles de útiles 10 años, y los equipos de computación 3 años. La vida útil, estamos hablando de la vida útil. Acá coincide obviamente el dato con la tabla que yo les acabo de dar. ¿Vamos bien? ¿Siguen ahí? Sí. Bien. Entonces, ¿alguien me puede hacer el cálculo ya? ¿Está en condiciones de hacer el cálculo de la amortización en números? Valor residual que para nosotros es 0, entonces lo desestimamos. 220. 220.000. Justamente, explicarle a tus compañeros qué hiciste, qué cálculo hiciste, qué pusiste arriba y qué abajo. El valor de origen, que eran los 1.000, estaba en 1.000.000, y Sí. sumé los gastos, que eran de 100. Y Sí, se lo resté. entonces 1.100.000, ¿qué más? Sí, dividido. Se lo resté al valor residual, dividido la vida útil, que eran los 5 años. Claro, y como el valor residual es 0, no restamos nada, es 1.100.000 dividido 5. 220.000. ¿Estamos bien? Chicos, ¿siguen ahí? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo registramos? Acuérdense que hay una parte de la compra en sí y otra parte de la amortización. Tiene dos partes este hecho económico. ¿Se acuerdan que dice el día tal, la empresa compra una camioneta? Y las preguntas mentales que se tienen que hacer, ¿cómo se abona? Si se abona, ¿no? Entonces, si compro una camioneta, la adquisición, ¿qué sería? ¿Qué estarían registrando? Rodado. Rodados. ¿En dónde lo ponen? El debe. En el debe. ¿Y qué naturaleza de cuenta es que estamos utilizando? Activo. El activo. ¿Activo?
¿Qué le pasa a ese activo? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Sube. Bien. ¿Y la otra parte del asiento cómo sería? Eh, ¿En dónde? Sí. en la- En el haber, muy bien. ¿Y qué naturaleza de cuenta es? ¿Y qué le pasa a esa naturaleza de cuenta? Pasivo. Pasivo. Ojo, chicos, es un activo que disminuye. Por ahí escuché pasivos, no le estoy debiendo nada a nadie. Emití un cheque y justamente me disminuye la cuenta corriente del Banco Ciudad. ¿Estamos bien con eso, chicos? Sí, sí. La pregunta mental es cómo pago, y en este caso pagan a través de un cheque. Y ese cheque necesariamente se refleja a través de la disminución de la cuenta corriente, en este caso el Banco Ciudad, un activo que disminuye. ¿Y todo está bien? Un activo que aumenta, un activo que disminuye, estamos bien por reglas de registración. Registramos la compra. ¿Vamos bien? Solamente la compra, solo la compra. ¿Qué me falta registrar ahora? Porque les pide que registren la amortización. Bueno, ¿y cómo les parece que sería el asiento? Registro el resultado negativo. ¿Se acuerdan que hablamos que la cuenta que registra el resultado negativo que están haciendo se llama amortización de rodados? ¿Está bien? Hecho los cálculos, nace la cuenta amortización rodados, resultado negativo que aumenta, que están haciendo, ¿está bien? Y esa nueva cuenta, por los 220.000, ¿no? Por eso hicieron el cálculo, ¿se acuerdan? Y como contrapartida, tenemos la amortización acumulada a rodados, que es una cuenta regularizadora de activo que aumenta, y siempre las cuentas regularizadoras del activo que aumentan van en el haber, y cuando disminuyen van en el debe. Anótenselo por ahí porque no lo tienen en las reglas de registración. Las cuentas regularizadoras del activo cuando aumentan van en el haber y cuando disminuyen van en el debe. En este caso, justamente como estamos registrando la amortización de rodados, reconocemos el resultado negativo por la desvalorización de ese bien por 220.000. Chicos, ¿siguen ahí? Sí. Sí. Y como contrapartida, tengo también una cuenta regularizadora de activo que me aumenta, que se llama amortización acumulada a rodados, por 220.000. ¿Vamos bien? Y ahí ya reflejaron justamente la amortización del rodado, justamente este asiento. ¿Está bien? Bueno, y acá, obviamente, aclara lo que ustedes estuvieron haciendo mentalmente. El precio de compra, 1 millón, más los gastos necesarios para rodar el vehículo. Denme un segundo que apago acá. Discúlpenme. Bien. Y luego en este mismo ejercicio está lo que nosotros hicimos mentalmente. Valor de origen, 1.100.000 dividido 5 les da esos 220.000. Yo para que se queden tranquilos que lo tienen todo en el material. ¿Vamos bien? Bueno, lo que no explicamos. Acuérdense que el balance es un estado de situación patrimonial. ¿Se acuerdan? Que expone en una columna todo el activo, todo un listado del activo que arranca con disponibilidades, o sea, el dinero de caja y bancos, luego mercadería, luego los créditos, bla, 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 bla. Toda la parte del activo hasta que llega a la parte menos líquida, que es los bienes de uso. Justamente nosotros que estuvimos viendo hoy, chicos, bienes de uso. ¿Está bien? En esa Sí. parte del activo, ese balance va a exponer esto, y obviamente con distintos valores. Cuando vamos a la parte que nos interesa, la parte de rodado, fíjense que aparece por su valor de origen.
¿Está bien? ¿Me siguieron? ¿Que lo tienen en amarillo? Bien. Y inmediatamente abajo, por una cuestión de exposición, igual no le saque foto porque esto lo tienen en el material, chicos, tal cual lo estoy presentando, aparece la amortización acumulada rodados. ¿Se acuerdan lo que hicimos en el libro diario? Entonces, siempre va a aparecer el bien de uso de que se trate con su valor de origen y se respeta a rajatabla, no se toca el valor de origen del rodado, pero sí a través de una cuenta regularizadora, en este caso amortización acumulada, va a aparecer restando ese valor, por una cuestión de exposición. Esto lo piden las normas contables profesionales. Fíjense que acá tienen también el principio de cómo se expone la información. ¿Se acuerdan del principio de exposición? Que lo vimos en la parte teórica. Y si no se acuerdan, ahí tienen un ejemplo del principio de exposición, la aplicación del mismo. Bien. Y bueno, y acá dice que surge ese valor residual, 880.000, obviamente, de restar los 1.600.000 menos la amortización acumulada. Bien. Acuérdense que por... Sí. No, acá lo que está hablando es de cuánto te queda el valor residual del bien, no lo relaciones con la fórmula. No, no, no lo relaciones si puede prestarse a confusión, no lo relaciones. Siempre nosotros vamos a considerar valor residual cero de ese bien. Lo que sí, acá por una cuestión... nosotros por una cuestión de cálculo, de cómo vamos a tratar las amortizaciones. Para nosotros su valor residual siempre va a ser cero en los cálculos de la amortización. No lo vamos a tener en cuenta. Acá justamente se llama igual, puede prestar a confusión, bien hecha la aclaración, pero estamos hablando de la parte del balance. ¿Está bien? ¿Cómo se presenta la información? Los rodados por su valor de origen, inmediatamente la amortización acumulada, 220.000. Una pregunta teórica, a ver cómo están. Acá pasó un año, ¿no? Se compró el bien, pasó un año o pasó una fracción del año que para los efectos contables es igual al año. ¿Vamos bien? Si estuviéramos en el año 3, o sea que pasaron 3 ejercicios ya de ese bien que ingresó, ¿cuánto sería la amortización acumulada acá? 660, porque cada año va a ser 220, el otro año siguiente 220 y el otro año 220, y va a ser 660. ¿Se dieron cuenta todos de ese dato, chicos? Sí. Por eso se llama acumulada, y va regularizando al activo. Va a llegar un momento que esa amortización acumulada va a transformarse en la totalidad del valor de origen y obviamente el valor residual en el balance se va a transformar en cero. ¿Está bien? Justamente se habla de que los bienes están totalmente amortizados. Bien. Vamos al resto de cuestiones. Acuérdense que por cada cuenta se abre un libro mayor, en este caso amortización rodado es una cuenta de resultado negativo, ¿no? Y queda así, ¿no? Amortización rodado es una cuenta en sí. Amortización acumulada rodado es otra cuenta, parecido en su nombre, pero distinto en su naturaleza, porque ustedes saben que es regularizador del activo, lo acaban de aprender. Y se nos acabó el material, ¿está bien? Me estaría faltando acá, una cuestión didáctica nada más, el libro mayor de rodados, obviamente por su valor de origen. ¿Está bien? Y es una cuenta rodados del activo, ¿no? Pero a los efectos didácticos yo lo que quería hacer hincapié, obviamente, amortización y amortización acumulada rodado. Dejo de compartir, voy con ustedes, espero que estén, no hayan huido desfavoridos. ¿Qué les pareció? O sea, ¿estamos bien con el concepto? ¿Hay algo que no les está cerrando? ¿Se entendió?
Anótense por ahí con flujo que en la fórmula, voy a volver a presentar, a ver. Me voy otra vez. A presentar arriba. Nosotros, en nuestro curso, siempre va a ser valor de origen sobre vida útil, ¿está bien? Y ya calculamos la amortización. Esto no lo tengan en cuenta. ¿Estamos bien? Siempre valor de origen sobre vida útil. Bueno, dejo de compartir. Bueno, y el mecanismo para lo siguiente, por ejemplo, una maquinaria sería exactamente igual. ¿Está bien? Lo que les comenté. Si dijeran, se adquiere una maquinaria de 1.000.000. Los gastos de la tasa necesaria que nos cobra la municipalidad para que esa máquina pueda ser puesta en funciones, o sea, no escapa esa tasa municipal. En algunos pueblos del interior se cobran tasas sobre las maquinarias. Entonces, son necesarias para que esa cosa esté en condiciones de ser puesta en funcionamiento. Entonces, lo tengo que tener en cuenta en ese momento. Bien. Cuando es por única vez, ¿no? Entonces, la base necesaria para que esa maquinaria yo la pueda poner en funciones, también lo que me cuesta hacer esa base, el cemento, el hierro, no sé, las personas que la mano de obra, todo eso va también a formar parte del bien porque ese bien no funciona sin esa base. También, si necesito algún tipo de ok de un profesional, un ingeniero, o sea, su informe técnico, informe de ambientabilidad o lo que se les ocurra ahí, también de un idóneo en la materia ambiental o un informe de ingeniería. Los necesito para que esa máquina funcione. Si no lo tengo, no lo puedo poner en funcionamiento. Entonces lo tengo que activar, lo tengo que ir sumando. Y tener en cuenta que son gastos necesarios para que esa cosa se ponga en condiciones de poder prestar sus funciones. Todo el resto no se activa. Se tratan como gastos. Por eso les di el contraejemplo del auto y el estéreo de última generación que le coloco. No lo tengo en cuenta, no me importa, son gastos. Gastos del automóvil se llamará la cuenta, pero no forman parte del valor de origen del bien. Justamente porque no necesito ese gasto para que el vehículo preste sus funciones y empiece a rodar. Sí necesito, por ejemplo, el gasto de patentamiento y flete. ¿Dudas o inquietudes, chicos? Bien. ¿Quieren que practiquemos un poquito algunas cuestiones de registración? ¿Quieren cortar acá? Ustedes me dicen. Chicos, ¿hacemos un poquito de ejercicio? Así nos ponemos a tono. Bien, y participan ustedes. Bueno, ahí voy a abrir un Excel y empezamos. Denme un segundo. Profe, una consulta. ¿La clase que viene es presencial? La clase que viene, me parece que es presencial. A ver. 3 de junio, creo que es presencial. Por las dudas, después chequenlo. Tengo entendido que son las primeras semanas del mes y ya estamos en junio. ¿Está bien? Bueno, denme un segundo que abro un Excel. Bien. Bien. Mientras estoy formando acá el Excel, ¿me están escuchando? Sí. El Excel.
fíjense. El libro diario, les voy dando un enunciado para que ustedes vayan practicando y lo hacemos después entre todos. Bueno, les voy diciendo. El día 27/5 de 2022, o sea, hoy, se recibe el informe de expensas de las oficinas administrativas. Asimismo, de la parte comercial, del otro local, se reciben también las expensas, en los dos casos por un importe de pesos 1000, ¿no? Expensas baratas. Pero en el local comercial se abona el 50% en efectivo y el otro 50% se entrega un cheque del Galicia. ¿Les repito, chicos, o estamos bien? Sí, pero ¿Repito? Bien. En un caso tenemos las expensas de las oficinas administrativas por pesos 1000 que se reciben solamente, y en el otro tenemos que también se reciben las expensas por pesos 1000, pero de esos pesos 1000 el 50% se abona en efectivo y el otro 50% con un cheque del Banco Galicia. Hagan las registraciones que ustedes consideren correspondan. Yo mientras voy a ir haciendo el libro diario, así lo hacemos entre todos.
Chicos, ¿están ahí? ¿No abandonaron? Estamos acá. Bueno, ¿tienen unos minutos más? Bueno. ¿Cómo venimos? Bueno, te escuchamos con mucha dedicación, naturaleza de la cuenta, qué cuenta utilizo, por qué, en cuánto, las preguntas mentales. Bueno. ¿Voy poniendo? Sí. Chicos, ¿el resto qué opinan? Y yo me olvidé de agregar la otra oficina comercial, puse una sola. Bueno, Yo también. bien. Sí. Ajá. Bueno. Y me decís, ¿en el debe o en el haber? Expensas administrativas, expensas... Ajá. ¿Y qué naturaleza de cuentas tienen estas cuentas? ¿Qué naturaleza son de cuentas? ¿Qué serían? Activo, pasivo, patrimonio neto, regularizador activo, regularizador pasivo. Despensa y Puse resultado positivo, pero no sé si está bien. Yo
Yo lo que puse, Sí, Es muy negativo. yo lo que Todo puse fue negativo, como va. gastos varios. gastos varios para mí también. Vamos a analizar el concepto de expensas. Las expensas son los gastos de esos que surgen obviamente cuando se vive en la propiedad horizontal y que lo sufren todos. Ustedes lo sufren si viven en departamento, les viene gasto de expensas y para ustedes ¿qué es? Claramente un gasto, un resultado negativo. Para la empresa es lo mismo. Para la empresa es un gasto, un resultado negativo que me estoy enterando que lo tengo. ¿Está bien? Entonces, por reglas de registración, resultado negativo que aumenta o disminuye, ¿dónde va? En el debe. En el debe. ¿Estamos bien con eso? El resultado negativo que aumenta va en el debe. Por ahora vamos todo bien. Sí. Si quieren más claro, le ponen gastos de expensas administrativas, más claro. Y al otro lo mismo. Gastos de expensas de local comercial. ¿Por qué lo diferencio? Porque justamente son dos lugares distintos y administrativamente y comercialmente pueden existir gastos distintos. De hecho, son distintos. Y me interesa justamente discriminarlos y no juntarlos para ver las oficinas administrativas, una cuestión ya de información, cuánto es el gasto de expensas de ellos y cuánto es el gasto de expensas del local comercial. Lugares distintos, gastos distintos, por más que la naturaleza sea la misma. ¿Está bien? Bien. ¿Y ahí termina el asiento? Ajá. Ajá. ¿Y qué naturaleza de cuenta sería? ¿Cómo entonces? ¿Y las juntás las dos? Pero son expensas distintas. Son expensas distintas. Entonces deberías diferenciar esos dos tipos de deuda. Entonces, ¿entiende lo que digo, chicos? ¿O me van siguiendo por qué lo separo? Gastos distintos, pasivos distintos. Sí. Pasivo que aumenta, ¿dónde Yo lo va? separé, las gastos de las oficinas administrativas, o sea, entra caja, sale expensas a pagar, y después le puse aparte expensas local comercial, que es ya 2 veces para pagar en 2 mitades. Estamos de acuerdo que en las dos cuentas que utilizamos son a pagar, y todo lo que era a pagar, ¿qué era, chicos? Pasivo. Pasivos, ¿está bien? Todo pasivo que aumenta, ¿dónde va? Todo pasivo que aumenta, ¿dónde va, chicos? En la verde. A ver. A ver. ¿Estamos todo bien entonces? Sí. Bien, no me duden, no me duden. Yo les pregunto obviamente para que ustedes asimilen los conceptos. Bien, entonces esto puedo decir que me reflejó el gasto por un lado y me reflejó, ¿qué más? Las obligaciones, los pasivos que las obligaciones que tengo, los pasivos que nacieron, las obligaciones que tengo. ¿Y qué más sucedió? Porque el hecho económico no termina acá, seguía. Bueno, ¿y cómo lo reflejan en un asiento eso? Ahí estoy bailándola. Muy bien, muy bien. Todo pasivo que disminuye, ¿dónde va, chicos? Muy bien. ¿Qué más?
Todo activo que disminuye, ¿dónde va? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ahí terminó? Ajá. Bien. Bien. Todos vieron cómo se hizo el enunciado y cómo fuimos haciendo el libro diario, o sea, las registraciones. Primero reconocimos los gastos, los resultados negativos, por la cuantía que nos dan los datos. Luego reconocimos los pasivos, o sea, los debían. ¿Está bien? Luego, uno de esos pasivos disminuye, justamente el del local comercial, disminuye, porque es pagado con una parte, 50% con caja, y el otro 50% se entregó un cheque. Si se entregó un cheque del Banco de Galicia, disminuye Banco de Galicia cuenta corriente. ¿Pudieron esbozarlos por lo menos un poco parecidos a la resolución o tuvieron dificultades? La verdad, dígame, porque estamos... A mí me costó un poco la primera parte, Ajá. pero porque lo mezclé nada más. Después esta segunda parte sí la hice bien. Ajá. ¿Por qué me interesa no mezclarlo? Porque son lugares distintos. Oficina administrativa, local comercial son lugares distintos. Son gastos distintos, por más que estemos hablando de expensas, ¿no? ¿Qué más? Reconozco pasivos distintos. Pasivos distintos. Justamente porque son de lugares distintos. Luego, ese pasivo, acá, para no confundirlo, yo le sacaría la parte de gastos. Sería de expensas a pagar, ¿está bien? Para no confundirlos, porque estoy hablando de pasivo, ¿está bien? Y acá claramente estoy hablando de gastos, ¿está bien? Y acá lo mismo. Para darle mayor claridad al entendimiento de las cuentas y de por qué uno es un pasivo y por qué otro es un resultado negativo. ¿Está bien? Profe, yo lo que no entiendo es por qué o sea, si bien yo entiendo que, digamos, esa expensa a mí me genera un resultado negativo, porque son gastos varios, o sea, que tengo que hacerme cargo, ¿no? Sí. Pero no entiendo la segunda parte, digamos, ¿por qué lo paso como un pasivo? Porque yo si miro mi cuadro que yo me hice, perdón, para mí un pasivo lo vendría a transformar como un documento a pagar o como un impuesto a pagar, porque no, eso es lo que me genera duda. Bueno, o sea, ahí vas a tener que irte a la raíz. ¿La raíz qué es? Un activo siempre va a ser los bienes y derechos del ente, a favor, derechos a favor, y los bienes. Y no me aparto de eso. Para el ente, siempre va a ser un pasivo las obligaciones y deudas que tenga, de la índole de que sea. En este caso, ¿el razonamiento cuál sería? Listo, me llegaron 2 informes distintos de expensas distintos de lugares distintos. Tengo 2 gastos distintos. ¿Alguna duda con eso? No. No. Bien. La segunda pregunta mental que me tengo que hacer. ¿Los debo o no los debo? Los debo. ¿A los 2? Sí, pero inmediatamente, por dato, o sea, por lo que yo les dicté, uno de ellos pagué. Entonces, reconozco el gasto, el resultado negativo, y reconozco los pasivos distintos. ¿Está bien? Sí. Pero, ¿qué pasó? Aparte de reconocer los pasivos, uno inmediatamente se liquidó. Una manera de extinguir las obligaciones justamente es con el pago. Y uno de esos se pagó. ¿Cuál? El de local comercial. Entonces, un pasivo que me nació, un pasivo que me aumenta, necesariamente, si tiene que disminuir, si ustedes hacen vamos a hacerlo, que no queden dudas, hago el mayor de
de ese pasivo y fíjense que me va a quedar saldado. ¿Está bien? Este intenta hacer un mayor de el pasivo, expensas a pagar. Ese pasivo, cuando nace, lo tengo en el haber por 1000. Estoy transcribiendo, ¿eh? Esta parte estoy transcribiéndola acá. ¿Está bien? En el mayor. Y luego, justamente porque lo pago, la misma cuenta, pero que me disminuye, un pasivo que me disminuye, ¿dónde va? ¿En el debe o en el haber? Un pasivo que disminuye. Por reglas de registración. El debe. Entonces, necesariamente me disminuye por 1000, ¿no? Y este pasivo me queda en 0. Justamente, no lo tengo más. Empiezas a pagar del local comercial. Acá me faltó ponerle local comercial, perdón. Loc come. ¿Está bien? ¿Y cómo lo pagué? La otra pregunta mental. Y la mitad en efectivo. Y la otra mitad entregué un cheque. El cheque, cada vez que emito, necesito necesariamente tener dinero en el banco. ¿En dónde? En una cuenta corriente. Entonces me disminuye por la cuantía de ese cheque que entregué por el 50% de 1000. En este caso, 500. ¿Se entendió, chicos, lo que dije? ¿O necesitas sí, ahora sí, más claro. Gracias. Bien. Para evitar, obviamente, esas dudas, las preguntas mentales, por eso yo les insisto, naturaleza de la cuenta, se aumenta, disminuye, ahí ya tienen reglas de registración. Después las preguntas mentales, che, ¿tengo un gasto? ¿Tengo un ingreso? ¿Qué pasó? ¿Tengo ambos? Bueno, puede ser que exista ambos, que exista un ingreso y exista un gasto. Puede ser que existan en este caso gastos y existan dos pasivos que nacen. Puede ser que directamente no hagan hacer el segundo pasivo y directamente refleje el gasto y ni siquiera reflejo el pasivo. Porque como lo pagué inmediatamente, no lo reflejo. Pero nosotros lo reflejamos e inmediatamente lo liquidamos. Primero lo reflejamos y después lo liquidamos. ¿Está bien? Justamente porque lo pagamos. Y una manera de extinguir las obligaciones, en este caso esta deuda del local comercial, es a través del pago. ¿Alguna otra duda o inquietud, chicos? Voy con ustedes. ¿Estuvimos bien, más o menos? La verdad. Hay que practicar. Es práctica nueva. Es práctica. Sí, fíjense que, o sea, ustedes se tienen que ayudar con ¿qué? Reglas de registración. Lo que estoy poniendo va de acuerdo a las reglas de registración. Si es sí la respuesta, bien, van bien. Si después si se sienten incómodos con el nombre de la cuenta que utilizaron, verifíquenlo. Sí, reflejé un pasivo, reflejé un resultado negativo, patrimonio neto, hice una bestialidad, ahí el profe me va a poner un 2. No. Pregúntense y interviene un activo. Sí, aumento o disminuye. Y sí, si pagaste con efectivo, seguramente tenés un activo que te disminuyó, justamente la caja. Entregué un cheque y bueno, tenés otro activo que te disminuyó. Te disminuyó la cuenta del banco, cuenta corriente de Galicia, porque cualquier cheque emitido del Banco de Galicia necesariamente tiene que tener fondos en la cuenta del Banco de Galicia, en la cuenta corriente. Entonces me disminuye. Todo el resto, independientemente de... Yo se los acabo de inventar, este ejercicio. El que sea, el análisis es el mismo. Desgraciadamente lo tienen que analizar. Como ustedes lo hicieron y luego lo revieron e inclusive vieron que en qué parte me equivoqué, en qué parte registré un poquito erróneamente o no del todo. Por eso fíjense inclusive, bueno, ahí vuelvo a compartir. Porque fíjense que acá les dejé los pasivos como expensas a pagar. Justamente para que no haya confusión con el nombre de las cuentas. Y lo que es gasto, como resultado negativo, lo dejé como gasto. ¿Se dan cuenta? Porque afiné el lápiz y modifiqué el nombre de la cuenta, justamente para que no haya, independientemente, ustedes saben que todo lo que es a pagar, ¿qué es?
Pasivo. No, chicos, ¿cómo va a ser un gasto todos los Pasivo. Pasivo. Justamente, utilícenlo a su favor. Todo lo que es a pagar siempre es un pasivo. Y seguramente un gasto va a ser un resultado negativo, ¿no? Y si dice la palabra, por eso, ayúdense ustedes mismos. Si la cuenta dice perdidos o ganados, va a ser resultado negativo o positivo, de acuerdo a si se ha perdido o ganado, ¿no? Con el mismo razonamiento. A cobrar. ¿A cobrar qué es? Activo. Activo, siempre. No lo duden. No lo duden porque si no es imposible que puedan asimilar o aprender o desarrollar el tema de las registraciones. No hay forma, no tienen otra opción. Esta no es una materia que, bueno, listo, me conecto un ratito y después, en un mes, listo, me conecto otra vez, total, repaso. No. Si le pierden el hilo, lo siento mucho. Van a venir cosas mucho más complejas más adelante, les aviso. Y más extensas, aparte complejo, extenso. Y a veces difíciles de digerir. Por más que yo se las suavice, no, difíciles de digerir conceptualmente. ¿Dudas o inquietudes? Bueno, si no tienen nada más que agregar, nos estamos viendo en forma presencial, según ustedes y según yo, la semana próxima en la sede. Que tengan buen fin de semana. Buen fin de, profe. Profe. Nos vemos. Hasta el viernes. Chao, chicos. Buen fin de. Bueno, hasta luego, chicos. Chao.